están? Bienvenidos a una nueva semana en Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Iniciando una semana importante de cuenta pública, de trabajo en el Pleno de la Convención Constitucional, que es clave. Por eso, de hecho, estaremos conversando acá en el estudio con Elisa Loncón, la primera presidenta de ese organismo. También estaremos revisando una encuesta en exclusiva de DataVoz, y que es el GPS ciudadano, precisamente sobre la percepción de los ciudadanos frente al trabajo de la convención. Por cierto, la conversación en segundo piso con Juan Diego Montalva, con Paula Walker, pero antes vamos a hablar de gas natural, que es un combustible que llega a más de 700.000 hogares y abastece a 3 millones de personas y que es entregado por la empresa Metrogas en un monopolio natural. Bueno, un informe de la Fiscalía Nacional Económica muestra que los últimos 5 años la empresa ha tenido ganancias de casi 400 millones de dólares solo por el hecho de haber encontrado la forma adecuada de eludir una ley que la obligaba a no cobrar de más a los usuarios. Inventaron una empresa espejo con exactamente los mismos dueños de Metrogas, que pertenece en un 60% a la española Naturgy y en un 40% a empresas Copec. Con este ardid perfectamente legal, han estado cobrando entre un 15 y un 20% más en las cuentas de clientes residenciales, de comercios y de industrias, según mostraba anoche un reportaje del periodista Daniel Matamala en Chilevisión. Un panadero explicaba que el segundo insumo en que más gastan después de la harina es el gas, y con las salsas sostenidas, eso deben traspasarlo a precio. Así es que el pan, en muchos casos, no solo ha subido de precio por la guerra en Ucrania y la escasez de grano, también por la codicia de una empresa que aumenta el empobrecimiento de la población, así nomás. El gobierno anterior dejó presentado un proyecto de ley que eliminaba un conveniente artículo de la legislación original, aprobada en el gobierno de Bachelet II, que excluía a empresas existentes antes de la entrada en vigor del nuevo cuerpo legal de moderar sus utilidades. Por esa vía, Metrogas hizo su empresa espejo, que le permite enriquecerse a costa de los usuarios. El actual gobierno retiró ese proyecto, que podría bajar en el corto plazo el valor inflado de las cuentas, porque dice que presentará una nueva ley el segundo semestre, después de intervenir en el mercado del gas licuado, el de balón, este primer semestre. Como sea, uno se pregunta si ciertas empresas son conscientes cuando siguen empujando estas pillerías de que los abusos no solo son injustos y antiéticos, sino que llevan a la ciudadanía a incubar rabias y frustraciones que empeoran nuestra vida en comunidad. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Instalados en nuestro mesón junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buen fin de semana. ¿Patrimonial? No. Me fui a un lugar como campestre. ¿Ya? Y me comí un tomate orgánico. El último de la temporada. El último de la resacado. temporada. Plantado por mi hermana, que es Carmen Luz de Ojos Verdes. Excelente. Extraordinario pero eso tomate. es como patrimonio agrícola, Sí. Personal, familiar. Orgánico. Fantástico. Muy bueno, era el último que quedaba. Juan Diego Montalva, ¿cómo te trata la vida? ¿Qué tal tu fin de semana? Me Muy gusta tu bien. estilo James Bond. Ah, de hoy día. Sí, te queda regio el negro. Viste, Eso. van a ir el puro negro. Y el Beatle. Pero no es Beatle- reflejo de cómo te Beatle- sientes, ¿no? De tu espíritu. En mi espíritu, sí. Ya. ¿Algún paseo del Día del Patrimonio? Ninguno. Ninguno, ya. Yo sí, yo estuve en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, antigua Chacra Lo Contador, que tiene un edificio colonial, probablemente de los mejores Que conservados. está en Pedro Valdivia, ¿no? Sí, en Pedro Valdivia Norte. Precioso. Una maravilla, y fue muchísima la gente que mira. participó del Día de los Patrimonios, se llama ahora. Se llama mucho tiempo el Día del Patrimonio. Pero bueno, en fin, sigue siendo una instancia después de la pandemia muy, muy celebrada. ¿Les parece que entremos al segundo piso? Tenemos harto que compartir. Oye, yo hablaba de este reportaje que se da a conocer anoche, y en realidad el informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre lo que ha pasado con Metrogas. Ha habido reacciones del gobierno y, por supuesto, mucha molestia, porque pagar un 20% más en las cuentas solo para enriquecer a la empresa por una especie de ardid legal es el tipo de cosas que molesta. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego? Sí, bueno, lo conversábamos antes del... Yo creo que estos temas son bastante complejos para el sector privado y nunca y en un ambiente y no ayudan al ambiente en que
de malas relaciones o de esa sensación como de mal visto. Hoy día ser empresario es un costo y es lamentable que así sea. Creo que este tipo de situaciones no contribuyen a eso. Y yo en este tipo de situaciones uno piensa en casos como la CPC, o instituciones o sectores gremiales de empresarios y de empresas, que uno pediría, no sé, una manifestación más contundente respecto a la necesidad de firmar un acuerdo, de llegar a un acuerdo, de evitar este tipo de situaciones irregulares, porque van en desmedro del capitalismo, del libre mercado, del sistema en el cual estamos viviendo y que solo incita a trasnochados a decir que hay que cambiar el modelo, ¿no? Y creo que es un poco riesgoso empezar con eso. Voy. Miren, yo creo que las palabras eludir y cobrar de más y eludir la ley y armar una empresa espejo y hacer todo eso ardid, como dijo la Carola en su editorial, solo redunda en que probablemente los y las empresarias chilenas no ven lo que está pasando. El año 2011, un señor muy conocido en el mundo del marketing, que se llama Michael Porter, generó un paper que es súper interesante, que se llama, que pone un concepto en realidad, se llama la creación del valor compartido. Y el valor compartido es la versión 3.0 de la responsabilidad social empresarial. Yo tengo una amiga que dice que en Chile el mundo empresarial cree que la responsabilidad social empresarial es pagar salario, ¿no? En la lógica de la mirada de los empresarios y el mundo empresarial, que no logra entender que ellos son actores súper relevantes no solo en Chile, en general en el mundo. Este señor, Michael Porter, dice, si no compartimos entre todos una reivindicación del capitalismo en su versión más social, no vamos como camino al despeñadero. Es decir, para que esto funcione, todos tienen que perder un poco para ganar todos un poco. Tú no puedes exigir una ganancia permanente, creciente, sin dar nada a cambio en el fondo. Hay unos estudios de casos extraordinarios. Hay uno que tiene que ver con la Nespresso de Nestlé, ¿no? La cafetera. ¿Ya? Que los tipos al principio querían tener café orgánico y se dieron cuenta que las comunidades donde se explotaba el café orgánico no tenían herramientas para explotarlo bien. Entonces ellos desarrollan una línea de negocio donde invierten un montón de dinero en enseñarle a las comunidades cómo se cultiva café orgánico. Se pasaron un tiempo muy largo en Centroamérica y en algunos países de África también, enseñando a cultivar, proteger la tierra, saber cultivar café orgánico, y después de 2 o 3 años, recién ellos pudieron comprar ese café y meterlo en su línea de negocio. Uh-huh. Lo comunicaron, fue coherente lo que hacían con lo que comunicaban, invirtieron plata y hoy día es una de las líneas de negocio que es más rentable dentro de la línea de negocios de Nestlé. O sea, se puede ser un empresario o una empresaria que logre generar valor en su comunidad, ganar todos, pero no ganar siempre tú. Y yo creo que en eso los empresarios chilenos tienen mucho que aprender innovar. Hay muchas empresas o varias empresas chilenas que entendieron perfectamente el campanazo que fue el estallido, que no fue un campanazo, en realidad fue la crisis total del agote de esta mirada precisamente, y que están haciendo cuestiones muy innovadoras y con un ancla precisamente en la sustentabilidad y en el bienestar de las personas. Yo creo que es de toda justicia decirlo. Pero este domingo hubo también elecciones en Colombia y por primera vez un candidato de la izquierda tiene la posibilidad y está en la pole position de convertirse en presidente de Colombia. Cuéntanos, Juan Diego, de Gustavo Petro y también del desafiante, de Rodolfo Hernández, que es un candidato populista de derecha. ¿Y por qué en Colombia nunca gana la izquierda? Sí, mira, es bien interesante el caso. Gustavo Petro había apostado en este momento, o sea, y todo su equipo, la idea era ganar en primera vuelta.
no lo logra, con lo cual se le hace bastante difícil remontar. Lo impresionante es que queda de segundo lugar Rodolfo Hernández, un populista. Rodolfo Hernández, bueno, Gustavo Petro tiene un 40% de los votos, 40,39. Rodolfo Hernández, a quien se le llama viejito del TikTok. Viejito del TikTok. Que es un ex gobernador de Bucaramanga. Entre el 2016 y el 2019. Es un empresario de la construcción, ingeniero. Él dice, yo no soy político, soy ingeniero. Es como Trump. Tiene el pelo del mismo tono de Pantón. Tiene bueno, menos pelo, le sí, dicen Trump, el Trump de Colombia. Y tiene 77 años. Changos. Y... se parece a ¿cómo se llama? A Menem. Larry King. Parece un personaje como de esas parodias de James Bond. Mira, Como No, hoy le dijiste James Bond a él también. No, porque este es el verdadero. Este es Daniel Craig. Este no es la parodia. Ese es el villano del Superagente 86, ¿me entiendes? Otra cosa. No, pero bueno, él deja en segundo lugar a Federico Gutiérrez, que era el favorito en este caso, que tiene un 23,8%. Si sumamos lo que tiene Rodolfo Hernández, ese señor que ven ahí, y Federico Gutiérrez, ellos suman 52%. Lo que supera por bastante a los 40% que obtuvo Gustavo Petro. ¿Por qué todos contra Petro? ¿Por su pasado guerrillero? La izquierda tiene dificultades en Colombia, esencialmente el tema guerrillero, me imagino, es un tema que es un lastre fuerte. Trauma. Hoy día hay una noticia que la derecha se movió rápidamente después de las elecciones y coloca en la justicia española admite una denuncia contra Petro, con lo cual... ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por sus años como secuestro. guerrillero, me imagino, no sé, por secuestro. Sí, por secuestro. Y indudablemente esto le va a costar caro. Y empieza una pelea muy dura. A mí lo que es muy duro, fíjate, es ver escuchemos una grabación. ¿Ya? Es una grabación, un registro de hace 8 años que se dio a conocer el año pasado. Y es bastante decidor de quién es este personaje, Rodolfo Hernández. El retador, Rodolfo Hernández. A ver, escuchemos. Me hago del huevón, hijo de puta, si usted sigue jodiéndome. Hijo de puta, le pego su tiro, malparido. Eso ya es una amenaza muy frontal. Ah, no, te la hago, hijo de puta, la amenaza con usted. Ya, no entendí nada, ¿Alguien pero escuchó? está muy alterado. Muy bien. Es una amenaza. Una para- amenaza que le va a pegar unos tiros eso dice. estos desgraciados, que pega un tiro, pues. Pega un tiro a esos sí. desgraciados. Y Vale. que él es una persona, él construyó un edificio, había uno de las personas que compró departamento en ese edificio que tenía una gotera, que hizo una cantidad de críticas, o sea, lo parece que fue... Demandó, parece. Y lo demandó y bueno, Rodolfo Hernández lo amenaza con caerle a tiro y matarlo de un tiro. A lo que voy es esa capacidad de a mí... De dialogar, ¿no? Esa capacidad de diálogo del Es un hombre que va a resolver las cosas a tiro, parece, cuando sea presidente. Pero el discurso, él acepta, cuando triunfa, o sea, queda en segundo lugar en estas elecciones, él lee un comunicado de prensa con un papel bastante tembloroso desde una cocina bastante grande, que imagino será la cocina de su casa, y en la que insiste mucho, yo no soy político, soy ingeniero, Contra fin la con la corrupción, politiquería, contra claro. la corrupción. Y es ese ambiente, es como prende, ¿no? Como el fuego en hierba seca, ¿no? Como... Sí, hay ahí también algo que se viene repitiendo en las campañas ya del 2016. La primera campaña es la campaña que hace Trump en Estados Unidos, y es el uso súper hábil de las redes sociales. ¿Vieron que me pega el rojo? Me acabo de Súper. Paula y sus lápices, No, como y las Lalo. corbatas de Marcel. Y mira, Los lápices todo de estoy Paula. rojo hoy día. No, perdón la digresión. Sí, lo que quiero decir con esto es que una persona de 77 años, que es un hábil usuario, su equipo probablemente, en redes sociales, y que promueve soluciones rápidas a problemas complejos, que se retira 5 semanas de la campaña. Él no estaba en campaña, se parece mucho a lo que hizo Parisi. ¿Ya? Es decir, se monta un sistema de medios personal, que es lo que podemos hacer todos nosotros con el uso, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, el abuelito del TikTok, pero llega con mensajes simples y toca una tecla o toca una cosa que es: no soy político,
y voy a combatir la corrupción. Todo lo que es el populismo. Y eso, pero que probablemente la gente, el no soy político, sí, es súper populista, porque si no eres político porque estás en una campaña. Claro. Y porque estás haciendo política, si finalmente uno hace política en todo lo que hace. Pero el segundo, el de la lucha contra la corrupción, es buena parte de lo que las personas también quieren escuchar. Es decir, hay aquí una simplificación de mensajes, llegan al poder, ganan, y el problema viene después. Ahí tenemos un caso. ¿Cómo lo haces? Un caso bien emblemático, no sé, ¿se acuerdan de. ¿Cómo se llamaba? Bucaram. Abdalá Sí. Bucaram en Ecuador. Abdalá Bucaram en Ecuador. Plátanos. Vendía plátanos. Que a mí que es lo grave, es cuando uno ve esta gente que dice, no, yo no soy político, no soy, no. Pero claro, ¿cuál es la gracia de ser político? Que tú tienes partidos, Obvio. que tú tienes ideas, que tú has discutido esas ideas en convenciones, en centros de discusión, que te han dicho si es verdad, si es no, si es factible o no es factible, que tú tienes un equipo de gente que ocupar cargos, y esta gente llega sin ideas, sin cargos, sin personas para los cargos. Entonces realmente es una Sin saber promesa. lo que piensas, Sin además. saber, sí. Bueno, él dijo en 2016 que era un admirador de Hitler. No es poca cosa. El señor Rodolfo Hernández, sí. el retador en Colombia, que era admirador de Hitler. Sí, pero eso, el costo que tiene para un país estos grandes llaneros solitarios, ¿no? Que van, ¿me entiendes?, a prometer que ellos no son corruptos, no son políticos, cuando lo que necesitas. Y en ese sentido hay una revalorización cuando pasan este tipo de casos de la política y la necesidad de tener un aparato político que te sostenga en caso de crisis. O sea, Partidos políticos fuertes. Claro, ¿me entiendes? O sea, es como, guardando las proporciones, pero en este gobierno estamos viendo la importancia de los partidos, de los apoyos de ministros por parte de partidos políticos, de la relación que tienen con las bases. No es menor. Oye, ser presidente. Antes de irnos a la pausa, hay que decir que no todo es malo en Latinoamérica, todo lo contrario, porque la Paula trae un ejemplo de un ejercicio muy virtuoso de la magistratura en Argentina. Paula, a ver si lo podemos comentar cortito antes de recibir a Elisa Loncón, que viene al programa. Sí, no, yo quería destacar a una jueza argentina, una jueza que es una abogada de Tucumán, que durante 30 años ha sido abogada de familia. Ella se llama Mariana Rey Galindo, y esta jueza ahora es jueza de los tribunales, o sea, de familia, y tiene una enorme gracia, y es que se ha dedicado a hacer sentencias en vocabulario y en un formato que sea fácil para los niños y las niñas. Ya. Su primer juicio fue el 2019, y le pasó que de ser abogada pasó a ser jueza, y un chico le increpó directamente, 12 años, y le pidió que quería tener el apellido de la familia que lo había criado, que no era el apellido de su familia biológica. Y luego ella hizo un fallo en vocabulario para niños y se ha transformado en un hit en Argentina. Yo quise traer aquí uno en particular sobre Julie. Julie es una niña muy pequeña, y lo que le pasó a Julie es que Julie tiene un papá biológico. Ya. Luego su madre se separó del padre biológico y se casó con otro señor. De nuevo. Y otro señor reconoce a Julie. Pero en algún minuto le pidieron a Julie que tenía que decidir cuál de los dos era su papá. Déjame leer. Vale. Julie, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes, y admiro tanta valentía, que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto, porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia. Qué lindo. Extraordinario, ¿no? Precioso. Extraordinaria. Bueno, eso es súper importante hoy día, a propósito del paso que probablemente viene en adelante, y algo que nosotros deberíamos hacer como país hace 30 años, que es aceptar, legitimar y promover la opinión de los niños y las niñas en causas judiciales. La Convención de Derechos del Niño así lo empuja. Lo que pasa es que nuestra judicatura siempre es un poquito resistente a la idea de que los niños puedan dar su opinión, sobre todo cuando se trata de su familia, cuando se trata de los afectos y cuando se trata de esta imagen de que los niños no saben lo que les conviene,
estamos hablando de niños que en este caso tenían entre 7 y 12 años. Así que bien por la jueza Mariana Rey, que le da espacio a los niños a opinar sobre su vida, sobre su destino y sobre sus familias. Fantástico. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso conversamos con Elisa Loncón en Días Contados Antes. WOM tiene algo que decirte. Estamos de vuelta en Días Contados y ya tenemos acá en el estudio a Elisa Loncón, convencional constituyente de escaños reservados, académica, lingüista, activista por los derechos del pueblo mapuche y además la primera presidenta que tuvo ese organismo que está ahora sí que sí en la recta final. Elisa, bienvenida, Marri Lamien. Marri Lamien. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Y quería preguntarle en primer lugar, ¿cuáles son sus sentimientos más profundos en este momento del proceso que ha sido tan intenso y que ha tenido prácticamente de todo y que ha sido uno de los temas centrales de la vida nacional hace ya casi un año? Yo creo que el tema es, para mí, creo que dimos un paso importante porque tenemos el borrador. Muchos hubieran querido que esto no se hubiera cumplido en el tiempo que nos habíamos propuesto, pero lo logramos. Entonces tengo esa satisfacción de mía también por un lado, pero también del resto de los convencionales, que nos pusimos a la altura de la circunstancia y del poco tiempo que teníamos. Hubo que trabajar cada día multiplicado por 3, dormir menos, hacer una serie de cosas que antes no hacíamos, pero lo logramos. Y eso nos permite estar satisfechos. Usted es parte de la comisión de preámbulo que ya entregó y tiene que ser votado la propuesta de preámbulo, que es un preámbulo bastante breve, que tiene unos 4 párrafos. ¿Cómo cree usted que ha sido recibido? Porque ha habido todo tipo de comentarios, desde, por ejemplo, que no sale la palabra democracia, a pesar de que se habla de un proceso democrático en la elaboración de la nueva convención, no dice explícitamente democracia, no sale tampoco explícitamente el término plurinacional, me imagino que usted tiene una opinión al respecto. ¿Cómo cree que ha sido recibido por la ciudadanía este preámbulo? No, yo creo que la ciudadanía lo tiene que leer. Y el lenguaje, hay distintas maneras de referirse a un proceso y también a un concepto. Y eso tiene el preámbulo. Yo estoy satisfecha, fui parte de la comisión y no decimos plurinacionalidad, pero hablamos de que este Chile está compuesto por diversas naciones. Entonces, diversas naciones y plurinacionalidad, el concepto va por el mismo camino. El proceso democrático nos parece que había que hablarlo en un proceso, porque nosotros como en el borrador de la nueva Constitución ampliamos el concepto de democracia, y para que eso se concrete implica también darle tiempo al proceso para que pueda existir la democracia directa, la democracia comunitaria, hablamos de la democracia paritaria. Entonces, racionalmente, hay una opción racional por ese preámbulo. Efectivamente, hemos leído otros preámbulos que evocan más a la emoción, unir a la gente a partir de ese sentimiento que nos hace unidos. Y nosotros lo que apelamos acá al razonamiento y al proceso que nos hace ser un país que se fortalece con las diversidades, con los pueblos, y en esa dirección va. ¿Por qué cree usted, Elisa, que consistentemente las encuestas muestran que aumenta y aumenta el rechazo a la nueva Constitución? Gente que en mayor cantidad semana a semana está, a pesar de que se han producido algunas como estabilizaciones, pero en general la tendencia es hacia un rechazo mayoritario del plebiscito de salida. Bueno, hay distintas razones. Dentro de ellas, una es el tema del tiempo. Nosotros, como convencionales constituyentes, estábamos presionados por el tiempo para lograr el borrador. Y no hubo ahí una opción comunicacional desde la convención
porque tampoco había quien sostuviera esa opción comunicacional. Entiendo yo que tenía que ser alguien que lleve la épica de la convención, un convencional constituyente, un equipo de convencionales constituyentes que se dedicaran, porque ellos llevaban en el cuerpo el proceso. No podía ser una persona externa. Intentamos hacerlo con Lorena Pellán y no resultó bueno, porque ahí viene un proceso más externo, desde afuera como comunicadora, pero nosotros necesitamos gente que ahí perteneciera a este grupo colectivo. ¿Usted cree que ese es un factor? Ese que es se un comunicó factor. mal lo que pasaba al interior de la convención. Porque no tuvimos nosotros el programa comunicacional. ¿Quién tenía que colaborar en esto? El gobierno. Entiendo, El pero primer gobierno, el gobierno del presidente Piñera y el gobierno actual. ¿Por qué? Porque esto es un proceso democrático y la buena información contribuye al proceso democrático porque informa a la gente, educa a la ciudadanía. No se educa a la ciudadanía cuando se miente. Y lamentablemente la campaña que ha instalado el rechazo está basada en denostaciones y en mentiras que se caen por sí solas. entiendo ese punto, pero lo que también ha sido evidente para la ciudadanía, que votó mayoritariamente por el apruebo, por la redacción de una nueva constitución, es que ha sido muchas veces imposible llegar a acuerdos o que haya al interior de la convención un clima que posibilite ponerse de acuerdo en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, tener un sistema de comunicación uniforme. ¿No es verdad? ¿Usted no se hace cargo de eso? ¿Hay en ese sentido, qué sé yo, un reconocimiento, un mea culpa derechamente? O sea, imposible de que hayamos llegado a acuerdo, falso. Instalamos los acuerdos de 2/3 que era imposible pensarlo antes que llegáramos. O sea, lo que tenemos acá en este documento están todos por sobre 2/3. O sea, llegamos a acuerdo. Por eso tenemos esta propuesta de borrador. Le entiendo, pero el clima al interior de la convención, ¿usted no cree que lo que pasó allí, que bueno, también es natural que surjan tensiones en un proceso así de importante, pero que eso terminó como indisponiendo a la ciudadanía, el clima como de poco entendimiento? Nosotros hicimos, o sea, hubo entendimiento. Yo no me quedo con él y la ciudadanía necesita saber de que sí hubo entendimiento. De que eso es producto del entendimiento. De los acuerdos. O sea, fueron acuerdos tensionantes. Yo recuerdo hasta las 4 de la mañana estar defendiendo normas con mis compañeros de diferentes partidos. Fíjate que la norma de tierra la construimos durante una semana, los escaños, y luego para el día que fue el Viernes Santo, desde las 8 de la mañana hasta las 11 y 12 de la noche, estuvimos con todos los convencionales. Entonces, hablábamos con todos los convencionales para ver dónde había desacuerdo, dónde había acuerdo y qué palabra había que cambiar. Entonces nosotros trabajamos mucho con el lenguaje de los acuerdos y que esas palabras que ahí se instalaran le iba a hacer sentido a todos los colectivos. Entonces se trabajó con acuerdo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué necesitaba saber la ciudadanía? ¿Cómo se hacen los acuerdos? ¿Cómo se delibera en democracia? Y eso no se informó cuando se debiera haber informado desde el inicio. Acuérdate tú que desde el inicio dijeron que éramos flojos, etcétera, ¿no? Hasta una serie de un lenguaje que desconocía el proceso. Entonces, ¿quién han tenido más fuerza para comunicar desde el inicio? Ha sido quienes no han querido que este proceso camine y nos permita la nueva Constitución. Los que son refractarios al proceso en sí. Pero los episodios típicos, Rojas, Bade, hasta, qué sé yo, la votación en la ducha, los típicos, digamos, episodios que son de comentario de la ciudadanía, ¿cuánto cree usted que han influido en esta distancia que se refleja en las encuestas de nuevo, Elisa? Lo que pasa es que la ciudadanía tiene que saber conocer el documento, que aquí se garantizan sus derechos, que están los derechos sociales, que cambiamos a un Estado social de derecho, que están los derechos de las mujeres, que están los derechos de la diversidad. Eso es lo que la ciudadanía tiene que conocer y eso es lo que no se ha comunicado. El tema de Rojas Bade nos afectó profundamente a todos, porque todos
en un grupo colectivo, nosotros depositamos, yo fui la presidenta y tenía confianza en todos los convencionales y todos ellos los convocamos, pese a toda nuestra diferencia, a instalar una mesa ampliada. Y ahí estuvo la derecha, estuvo la izquierda, estuvo los movimientos sociales, nosotros que no somos de partido también, todos nos instalamos. Entonces, de repente, que sale un convencional con un discurso completamente tergiversado, con todas las mentiras, obvio que nos afectó profundamente. Pero eso es un convencional de los 154 que quedamos haciendo la pega. Y hubo después otro convencional que tuvo su tiempo también, que dificultó. Pero eso no es toda la convención, es uno dentro del resto. ¿Qué hicimos el conjunto mayoritario? Nos dedicamos a estudiar, a instalar las normas. Y ese es el proceso, creo que admirable, debe ser admirado por esta sociedad, por toda la ciudadanía, porque fuimos responsables, no llegamos a improvisar la situación ahí. Elisa, este jueves se vota en el Pleno esta norma que como que ha estado en la polémica en los últimos días, de que la actual legislatura, el actual Congreso, no puede intervenir la Constitución a no ser que sea por 2/3. Y está la posición del presidente Boric, que dice que tiene que entrar a regir in actum la Constitución con los quórums que allí se establecen. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo va a votar usted en el Pleno esa norma? Nosotros somos el reflejo de una democracia construida a lo largo de décadas e incluso los indígenas de siglos. Y celebramos mucho este periodo de haber escrito este documento de la nueva Constitución por su carácter democrático. Y podemos diferenciar en lo que fue la dictadura, cuando la dictadura estableció normas de 2/3 para no modificar la Constitución, pero además estaba binominal, además. Y nosotros en este momento vivimos lo que era la experiencia de votar en un proceso democrático, dialogado, con comprensión con el otro, instalar las normas de 2/3. De un principio yo tenía miedo, le tenía miedo a las normas de 2/3 y fui también cuestionada por los sectores de izquierdas, más de posiciones más a la izquierda, porque yo como presidente y mapuche estaba de acuerdo con instalar los 2/3. Y yo defendí la posición y dije, esto es constitucional, somos constitucionales, por eso estamos acá, y en cualquier proceso de la historia la Constitución se tiene que respetar. Y en eso me afirmé. Y luego que ya empezamos, cuando hicimos la primera votación de 2/3, fue maravilloso entender de que la habíamos construido, porque ¿cómo se construye? Con el diálogo. La deliberación democrática, esto de convencer al otro, no es pegar al otro, no es noquear al otro, sino con el otro construimos esto. Entonces ahora mi posición es que se tiene que resguardar el quórum de 2/3, ¿ya? Porque esto también lo han vivido otros países, también han instalado, o sea, yo estoy viviendo Alemania, tiene norma de 2/3, Francia tiene norma de 2/3, hay muchos países que tienen norma de 2/3 para cuestiones constitucionales y nosotros podemos estar a la altura. O sea, El este proceso Congreso democrático no puede hacer modificaciones constitucionales si no es con un quórum de 2/3. ¿Usted está a favor de eso? No, nosotros estamos haciendo el trabajo de las transitorias, y las transitorias es que la propuesta es que cuando se apruebe la nueva Constitución entra a regir esa nueva Constitución, pero no es este Congreso quien tiene que hacer esas modificaciones, porque tiene que entrar en acto, en plena vigencia, digamos. Vigencia, y hay que crear se tiene que generar el Parlamento que se rige a partir de esta nueva Constitución. 2026. Entonces, en esa dirección, en ese tiempo,
las normas transitorias dicen que se tiene que hacer con 2/3 la modificación. ¿Usted es partidaria de esa Yo norma? soy partidaria de la norma de 2/3. Oiga, Elisa, antes de que pasemos a la mesa con Paula Walker y con Diego Montalva, ¿no será que los y las convencionales están demasiado enamorados del texto en el que han estado trabajando durante todo este tiempo, que sería una cuestión humanamente comprensible, y por eso, digamos, quieren hacer esta protección? Se lo pregunto porque es una de las críticas que se hace. O sea, yo creo que no es malo estar enamorado, no es malo tener también este razonamiento, como yo te dije, aquí hemos puesto la razón dentro de estas decisiones, y no es malo tener la memoria. Porque en este caso, quienes llegamos desde los escaños reservados, hemos trabajado también desde la memoria, porque sin eso no hubiéramos podido instalar las demandas ancestrales que tenemos por nuestra cultura, por las tierras, por la lengua. O sea, aquí no es solo corazón, aquí está la razón, aquí está la historia, aquí está el sentimiento. Y bueno, es todo lo que necesitamos también para hacer un proceso democrático. Entonces, cada convencional se debe a su territorio, se debe a sus electores, porque llegó a este espacio con un programa político y cada uno ha ido avanzando en la tarea que le encomendaron para ser convencional. Entonces, aquí no es solo amor. Elisa, hay razón. ¿Le propongo que pasemos a la mesa? Muy y seguimos bien, conversando? gracias. Seguimos en la conversación acá en Días Contados, jornada de lunes. Elisa Loncón en la mesa, Paula Walker. Buenas noches, Elisa, y muchas gracias por acompañarnos. Yo le quería preguntar su opinión sobre la señal pública que ha significado el funeral del señor Segundo Catril. Lo que vimos durante el fin de semana fue una cantidad bien importante de comunidades que se hicieron presentes, que estuvieron ahí y que levantan la bandera del diálogo, de la conversación y de la vía política para poder resolver, enfrentar y conducir el conflicto que el Estado chileno tiene claramente con los pueblos originarios. ¿Qué le pareció a usted ese funeral? Primero, ojalá nunca hubiera otro funeral donde entre hermanos se desconocen. Cada mapuche es necesario para el futuro de nuestro pueblo y es doloroso para nosotros que estamos proyectando el futuro de nuestro pueblo, encontrarnos con esta realidad. Pero eso es la violencia, resultado de la violencia. Ahora, en la reacción de las comunidades de manera colectiva de acompañar al hermano es una reacción también colectiva, comunitaria. Eso está instalado en el ADN de nosotros. Si alguien sufre, vamos a socorrer. Y eso es parte de nuestra forma de actuar, de nuestro admonien, nuestra norma de comportamiento frente al otro, es colaborar con el otro. Así que una linda señal que espero que dé un horizonte para resolver los problemas que tenemos en nuestras comunidades. ¿Usted piensa, Elisa, que el asesinato a don Segundo viene de otra persona del pueblo mapuche? Yo no lo sé porque ahí se tiene que investigar. Lo que sí me preocupa es que se ven enfrentadas las comunidades, se ven distintos bandos dentro de las comunidades, eso me preocupa mucho. Se ve el gobierno amarrado también en términos de cómo resolver la situación, pero el actor que tiene que dar, que es parte de la solución, que son las forestales, no aparece, ni en el discurso, ni en las posibilidades de futuro. ¿Y cuándo se va a resolver este problema? Yo creo que va a ser cuando las forestales también salgan del escenario, porque eso no lo teníamos antes que las forestales estuvieran ahí. Que se retiren de la zona. Tiene que haber un plan de retiro de las forestales, porque se está muriendo nuestra tierra, nosotros no tenemos agua, la biodiversidad casi ya no existe y la gente
se ha muerto también nuestro sistema cultural de producción de la tierra, porque si no tienes agua, no tienes cómo producir la tierra, y la gente hoy día depende del trabajo que le da la forestal. Antes no estaba la forestal y la gente sembraba, tenía sus chacras, tenía una manera de comercializar con el otro, intercambiar con el otro, habían formas comunitarias, y todo eso se ha ido destruyendo por las forestales. O sea, quiero decir que las forestales constituyen también un germen de violencia dentro de las comunidades. Y eso se tiene que decir, el gobierno tiene que tener políticas respecto a eso, y todos los que hablemos en contra de la violencia, identificar a la forestal como también otro actor de la violencia. El gobierno, de hecho, en un comunicado, la propia CMPC había dicho que había sido convocada por el gobierno para iniciar conversaciones, pero que frente al escenario tan crítico de violencia, a ellos les parecía que lo primero era lo primero y que el gobierno tenía que hacerse cargo precisamente de los hechos de violencia. Así es que la conversación entre estas partes, por lo menos por ahora, no está rindiendo. Juan Diego. ¿Qué haría usted con las forestales? Eso le pregunto, tenemos un proceso de desarrollo del tema forestal de los últimos 40 años, principalmente fundamentado en la celulosa, con Chile es de los principales productores, creo que el segundo productor de celulosa del mundo. ¿Cómo convive ese desarrollo económico con el pueblo mapuche? Usted dice que las forestales deberían de mudarse de lugar, deberían de cambiar el tipo de árbol que plantan, ¿cómo es la convivencia y cómo se produce? Hay tanta historia detrás de las forestales, y cómo ellos se adueñaron de las tierras, fue por despojo. Y está muy documentado en el libro de Martín Correa, cómo fueron adquiriendo esas tierras, porque todas esas tierras eran mapuche. Esas tierras pertenecían al futuro de nuestro pueblo, y nosotros como pueblo, en esta nueva constitución, estamos instalando los derechos de las naciones originarias, de los pueblos indígenas, a tener autonomía territorial. ¿Y qué implica tener autonomía territorial? Tener una base, incluso una base institucional que nos permita continuar y proyectarnos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Las tierras hoy día las tienen las forestales. Por eso es fundamental el tema de la restitución de las tierras. ¿Pero usted cree que hay que terminar con las forestales o hay que modificar? Hay que modificar una serie de cosas. Son políticas. Trasladarlas. ¿Cómo se...? No, o sea, ellos están en territorio que era nuestro. Ese es un punto, es parte de los hechos que son de la historia de este país. Segundo punto, ellos han destruido los ecosistemas y tienen todas las comunidades sin agua. Si tú no tienes agua, no puedes proyectar tu vida. Hay un problema ético con el cual el desarrollo que nosotros proyectemos, discutamos, instalemos, tiene que conversar con los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades. Elisa. Entonces, ahí hay un contenido que trabajar de fondo. Ahora... ¿Han existido diálogos con ellos? ¿Tú conoces de un diálogo? O sea, acá está el resultado que nos dicen, ¿no? Que no han querido, porque están diciendo que la violencia la tiene que sacar el gobierno, pero ellos no se hacen cargo de la violencia que han instalado en el territorio con los elementos que yo les señalaba. O sea, el problema, si tú tienes agua, que es una situación de violencia, o sea... Sí, pero claro. No hay, perdona Paula, un segundo, solamente. No hay un aprovechamiento de grupos que derechamente responden a una estructura delictiva, que son grupos del crimen organizado, según dice el propio gobierno, que también están detrás del patrimonio forestal, como decía el alcalde Leonelli, y que para eso incluso están dispuestos, mapuches o no mapuches, eso es lo que hay que investigar, a dispararle a trabajadores forestales de la zona. ¿Cómo ve ese fenómeno que ha crecido de escala, en que incluso se habla de tráfico de armas, de tráfico de drogas en el corazón de muchas comunidades? Sí, o sea, es la marginalidad absoluta, pues. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas han sido marginalizados de la política del Estado. Y cuando existe ese nivel de marginalidad y hay alguien que tiene más poder, en este caso son las forestales,
a partir de ese poder se va decantando la serie de formas como la gente va vinculándose con las forestales. Entonces, claro, hay los que roban madera, están seguramente los que el tema del narcotráfico presente, y están las comunidades que quieren continuar su futuro vía como a partir de sus propias normas culturales comunitarias como pueblo digno, ¿no? Entonces, pero todo eso, resolver todo ese conflicto pasa por políticas que favorezcan la inclusión de las comunidades conforme también a sus derechos. Y esa es la ruta que nosotros hemos instalado en el borrador de la nueva Constitución. Sí, qué bueno que lo toca así, Elisa, porque de hecho mi pregunta iba hacia allá. El gobierno del presidente Boric va a verse enfrentado ahora al plebiscito el 4 de septiembre y tiene dos escenarios. Si se aprueba la Convención Constituyente, efectivamente, como usted dice, hay un camino institucional propuesto en ese texto que probablemente va a iniciar una reparación y una manera de abordar el conflicto. El problema es si se desaprueba en el plebiscito ese texto. ¿Cuán atado de manos va a quedar el gobierno del presidente Boric si hay un rechazo al texto constitucional en lo que se refiere al camino que ustedes proponen de reparación a los pueblos originarios? Por ejemplo, sin borrador de la convención, o sea, de la nueva constitución, ¿el gobierno podría iniciar acciones con respecto a las forestales? ¿Ustedes esperarían eso? ¿O realmente el gobierno estará atado de mano si es que se rechaza ese texto? O sea, claro que sí que tiene posibilidades. Todos los seres humanos, las instituciones, el gobierno, en el siglo XXI, todos estamos llamados a proyectar una sociedad de convivencia pacífica con nosotros y con la naturaleza. Entonces el gobierno, es una vía. Nosotros también cuando llegamos a la Constitución no dijimos que íbamos a resolver los problemas económicos y políticos que tenía la ciudadanía. Es imposible porque nosotros fuimos solamente instalados para escribir este documento y lo logramos. Lo que va a ayudar es que aquí hay instalada una visión colectiva del Estado, con todos los pueblos. Es posible soñar y es posible que los niños que nazcan hoy día van a nacer sabiendo que sus derechos educativos, que su salud está garantizada. Los que nacimos y los que vivimos la dictadura no teníamos eso en la Constitución. Y aquí está instalada la paridad, por ejemplo. El niño como sujeto de derecho. Antes cuando yo llegué mostré, ustedes estaban hablando de una situación que pasó en Argentina. Hay un niño sujeto de derecho, o sea, que pueda decidir es sujeto de derecho y aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar con el presidente? O sea, nosotros dimos, esta es una vía y estamos trabajando que se informe bien para que la gente sepa hasta dónde llega y hasta dónde potencia el futuro para este Chile democrático, ¿no? Eso es por un lado. Pero el gobierno tiene todas las otras alternativas, las políticas, las económicas, las culturales y toda la sociedad. Y nosotros también, porque nosotros como pueblo sabemos que a veces es difícil, a veces se avanza, a veces se retrocede, pero sabemos que tenemos derecho y tarde o temprano las sociedades se liberan de la opresión. Y para nosotros los pueblos, lo que pasa con el sector de Guaymapu es un proceso de opresión política estatal. Bueno, a propósito de las prerrogativas del gobierno, hoy día el presidente Boric decidió extender, sin, digamos, concurrencia del Congreso, porque puede, en la primera extensión del estado de excepción constitucional. Elisa, hay una de las señales, una de las fotos, imágenes más emblemáticas de cuando triunfa Gabriel Boric en las elecciones presidenciales, es cuando él visita el edificio de la Convención, el ex Congreso Nacional, y es recibido por usted y se produce un abrazo muy emotivo entre ustedes, ¿no? Fue como un momento sagrada familia, podríamos decir.
Fue ¿Se muy acuerdan? linda. Linda imagen, porque y una imagen donde esa imagen tiene la fuerza en términos de lo que la gente simbólicamente ve en la imagen. Era necesario que el poder constituyente que nosotros conformábamos recibiera y se abrazara con el poder constituido. Y habíamos tenido la experiencia anterior del presidente Sebastián Piñera, que nada hizo respecto a hacer este acto. Pero una diferencia significativa. Sí, lo que yo le quería preguntar, ¿cuál es el sentimiento? Han pasado ya casi 3 meses de gobierno de Gabriel Boric. ¿Cuál es el sentimiento respecto al gobierno de Boric? ¿Cómo se siente usted sobre con todo esa en el contexto persona? además del estado de excepción que estábamos mencionando recién? Digamos que no es algo que a los dirigentes y activismos mapuches les guste, digamos, esto de militarizar la zona. O sea, no es un tema de gusto. Ya la sociedad lo tiene que entender así. No es un tema de gusto, es un tema de democracia. Un estado de excepción no es un estado democrático. Y la democracia, todos los pueblos tenemos que convivir en democracia. No es la convivencia que hemos buscado. ¿Usted no está de acuerdo con el estado de excepción? No, nunca he estado de acuerdo ni con el otro gobierno ni con este gobierno. ¿Se lo ha dicho el presidente Boric? No he tenido oportunidad de hablar con el presidente Boric, pero cada vez que me han entrevistado por cualquiera de las vías he dicho lo mismo. O sea, aquí necesitamos diálogo en términos y necesitamos señales concretas del gobierno para reconocer los derechos que los pueblos y las comunidades están demandando. Pero el gobierno lo ha intentado y no ha habido caso. Es que hay toda una ruta que reconstruir, porque esto es una ruta destruida desde que se instaló el Estado chileno, y acuérdense que fue vía ocupación militar, vía genocidio, vía incendios, incendios de la producción, de las casas, etcétera. Fue muy duro y eso todavía está... no son muchas generaciones anteriores a nosotros que vivimos eso. Entonces, la gente está... conoce su proceso y las señales que tiene que dar un gobierno democrático son señales democráticas. Y esta no es una señal democrática. ¿Cómo se podría evitar? Perdón. No, Paula. Sí, Elisa, ¿usted estaría disponible para poder colaborar en el gobierno del presidente, de mediar, de integrar una mesa de diálogo con las comunidades del sur? Yo creo que ningún mapuche debe restarse. Todos debiéramos entrar a una conversación, porque nosotros ya lo hicimos. O sea, yo tengo en el cuerpo estos 10 meses de trabajo con los convencionales con quien nunca nos habíamos visto, y cómo llegamos a que entendieran de que eran nuestros derechos y no eran privilegios. Por ejemplo, ¿alguna conversación que usted quisiera hacer pública con algunos convencionales o constituyentes más de derecha o de otros que pudieran sentirse Nuestras más... conversaciones en el proceso constituyente fueron todas públicas, así que están todos los registros ahí grabados y la gente los pudo ver. Sin embargo, lo que pienso respecto a este tema la posibilidad de avanzar tiene que ver con medidas concretas de ejercicio de derechos. O sea, hay varias situaciones que no sabemos y de hecho, sobre todo, lo más sensible, que los que más están sufriendo la situación son los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, porque están a diario y yo he recibido mucha información en términos de que la gente te llama buscando una solución, y siempre yo he dicho, no me puedo involucrar en eso porque no era la tarea nuestra. La tarea nuestra era trabajar aquí en la nueva Constitución, y ahí se nos copó el tiempo. Pero había mucha demanda. Sí, claro, porque a mí muchas veces me pidieron que casi intercediera en los problemas de la violencia, pero si yo tomaba esa agenda no iba a avanzar como presidenta en lo que tenía que hacer. ¿Y ahora que va a quedar liberada, Elisa, estaría disponible para liderar esta iniciativa del gobierno de avanzar en una salida dialogada, democrática, con lo que sucede en el Gualmapu? Si, por ejemplo, se negociara o usted conversara y le dijeran, ya, vamos a levantar los estados de excepción,
¿usted asumiría un liderazgo ahora que va a quedar liberada como convencional? Sí, mire, aquí hay que entender cómo funciona la lógica del pueblo mapuche. Yo llegué a una voz política producto de que fui propuesta por colectivo para llevar una voz política de un colectivo. Entonces, cualquier decisión que yo tome a nivel de la política va a responder a esa necesidad del colectivo. Si yo tengo la fuerza y el apoyo colectivo para hacerlo, ningún problema. Pero no puede ser por una cuestión... Autodesignación. Sí, no, en ningún caso puede ser un asunto de esa naturaleza. Pero por lo menos la disponibilidad está. Siempre la he tenido, por eso estoy en este proceso. Elisa, ¿usted conoce a Héctor Yaitul y ha dialogado con él? Nunca he hablado con Héctor Yaitul, siempre lo he visto como lo han visto ustedes en la televisión. Nunca me he encontrado conscientemente con él. Vengo del movimiento indígena de toda la vida y en los espacios donde yo participé, que fue con el Consejo de todas las Tierras y anterior a las MAPU, seguramente en algún encuentro él pudo haber estado, porque todo lo que estábamos en la historia estábamos, pero siempre como somos tantos y no éramos visibles seguramente, a lo mejor en alguna parte estuvimos juntos, pero nunca hablé con él. Claro. ¿Y qué opina de su llamado a defender en armas la resistencia mapuche? O sea, yo más que opinar de lo que él dice, porque bueno, creo que siendo congruente, nosotros construimos un camino democrático, dialógico, en función de que la nueva Constitución, dé respuesta en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos y en función de eso, en este Chile plurinacional, podamos por fin avanzar en los problemas de vulneración de derechos que tenemos a nivel de la historia. ¿Por qué nadie critica a Héctor Yaitul, Elisa? Él fue muy duro con los escaños reservados mapuches en la convención. Porque y a la hora de opinar directamente de si usted rechaza o apoya sus dichos o le parece que está equivocado, no solamente usted, muchos liderazgos mapuches se abstienen. Yo no me estoy absteniendo, yo estoy diciendo, aquí hay una vía democrática. Pero sobre Yaitul específicamente, porque es una persona que tiene ascendiente, ¿no? Y que tiene una orgánica, y que hace noticia, y que amenaza al gobierno, digamos. Sí, él tiene su historia ahí con su posición, es su posición, pero estamos mucho de en el pueblo mapuche hay una diversidad de comunidades donde hay otros caminos para avanzar, y es el camino que yo vengo de la historia con este camino. Entonces aquí, y creo que la gente puede discriminar cuando corresponde este gran avance que nosotros tenemos hoy día. Y si eso... ¿Su camino se conecta con el camino de Yaitul en algún momento? Él tiene demandas para la autonomía del pueblo mapuche, él tiene demandas vinculadas con la libre determinación, que son las demandas que tenemos nosotros a nivel como pueblo, reconocido a nivel internacional. Ahora, su método es distinto al que nosotros proponemos. Clarísimo. Elisa Loncón, ha sido un gusto conversar con usted. Harto rato hemos podido hablar de la convención, de la situación que ocurre en el sur del país. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes y gracias también a la ciudadanía. Pero callar también. Hasta pronto. Pausa, ya seguimos con más. Estamos de regreso en esta última parte de Días Contados y hoy les queremos presentar a Jorge Fábrega, que es economista, que es sociólogo y además socio director de la empresa de datos, DataVoz, una empresa de encuestas, de datos, como sea. Va a compartir cada cierto tiempo con nosotros información que van recolectando y hoy nos vamos a concentrar en la disposición de los votantes frente a la convención. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias ¿Una a ustedes empresa de por encuestas? Es una encuesta, o sea, una empresa de investigación aplicada en ciencias sociales. Perfecto, buenísimo. Y eso incorpora encuestas, por cierto, o sea, y estudios cuantitativos en general, pero también estudios cualitativos. Perfecto. ¿Ya? Y, no sé, esta empresa partió el año 94 como Statcom y ya como DataVoz del 2004.
Y Ahí está el sitio web. ha estado atrás de muchos de los como tras bambalinas, de muchos de los temas de opinión pública y de los datos que se han generado. Te cuento algunos. El muestreo de la CEP lo hacemos nosotros. Sí. La encuesta CEP. De hecho, Claro, y la supervisión de que los que levantan los datos, que siempre van variando las empresas que lo levantan, nosotros supervisamos ese trabajo. La encuesta de violencia intrafamiliar y violencia de género de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la hemos hecho, También la lo hacen ustedes. última la hemos hecho nosotros. Esas son por licitaciones públicas. Perfecto. La última la hemos hecho nosotros. Y Antes así de- suma y sigue. Y así se me Antes de dice. entrar, Jorge, perdona que te interrumpa, pero antes de entrar en lo que nos traes, que entiendo que es en exclusiva además para, Así va a ser. para Primicia, este programa, primicia. Así va a ser. primicia, Sí. una opinión corta de cuánta importancia debemos darle, cuánta creencia, cuánto valor tienen hoy día las encuestas para las decisiones que vienen por delante. Mira, qué buena pregunta, porque lo primero hay que decir antes de ver cualquier dato, sobre todo de temas de convención, que es lo que vamos a hablar ahora, y por tanto de una elección que se acerca, es que estos datos miden clima de opinión. Vale. Y no es Es decir- proyección de votación. no es resultado. Claro, porque una vez que tú mides el clima, ¿qué es lo que tú le preguntas a las personas? ¿Qué opción prefiere? Y una serie de otras preguntas más. Pero no haces el ejercicio de ver cuáles de esas son las que probablemente van a votar. Eso es un ejercicio de votante probable. Cuando tú haces ese ejercicio, entonces sí, tú te la juegas con un pronóstico de resultado. Pero eso no es lo que estamos haciendo nosotros y no es lo que están haciendo ninguna de las Mira, empresas estaba que viendo, están haciendo. haciendo Ya. una lista de la cantidad de diferentes encuestas que hay, ¿no? Tenemos Plaza Pública Academ, Criteria, Pulso Ciudadano, de Activa Research, UDD Panel Ciudadano, Feedback, Datavoz. Sí, como que hay una sobrepoblación de encuestas. Y a mí la sensación que me dio, y en ese yo soy bastante crítico de situaciones de gobierno, tanto el gobierno de Bachelet como de Piñera, en donde las encuestas finalmente terminan poniendo nerviosos a los gobiernos y terminan quitándole el foco, como que no se concentran en hacer lo que fue su plan de gobierno, su discurso. Entonces, ¿hasta qué punto ha enrarecido? Y yo estaba leyendo este libro de Night Silver, que justamente habla sobre lo poco fiables que son las encuestas. ¿Hasta qué punto han enrarecido el ambiente, las encuestas, el ambiente político? Bueno, ahí hay una parte de culpabilidad efectivamente de cómo se transmiten los datos en las encuestas y en ese sentido yo le agradezco el espacio para poder explicar qué sí puede decir una encuesta y qué no. Por otro lado está también la dificultad que tienen autoridades, medios de comunicación y en general para Periodistas. sintetizar información. Y los ¿ya? demás. Claro. Y todo eso se combina, o sea que hay responsabilidades compartidas que yo no he leído ese libro, pero al menos por lo que tú acabas de decir, me hace sentido que efectivamente son sujetos de crítica. Eso estamos de acuerdo. Pero a veces también porque uno le está pidiendo un termómetro que mida la presión. Y eso está mal. O sea, la encuesta hay que ver la pregunta que se hizo, en qué contexto, yo con no- qué método. Y ese es el rango Mi en el cual crítica puede no es servir. tanto el instrumento, mi crítica es cómo, yo creo que más bien la culpa más que de ustedes es de los gobiernos y que empiezan como metiendo a tirar golpes de ciego, tratando y cambian. Por ejemplo, Piñera de repente salía a hacer otra cosa muy distinta porque veía que esto daba popularidad. Y hasta qué punto esos cambios bruscos en las agendas terminan perjudicando a los gobiernos, que tú finalmente no sabes hacia dónde va y cuál es su objetivo. Bueno, yo creo que eso es un mal uso del instrumento. Y ahí hay, insisto, culpabilidades tanto del que lee el dato como del que lo está presentando. ¿Ya? Las empresas encuestadoras también a veces cometen el error de querer estar en la cima y tirando un dato impacto que no tiene mucho sustento estadístico. ¿Quién va a ganar la por elección? ejemplo. ¿Quién va a ganar? Claro, pasa mucho con los temas electorales, que son los que más llaman la atención, cuando no se trata bien, no se tiene un cariño por el método. Oye, ya, entremos en materia, la Convención Bajo Presión, parte 3, así se llama. Y ustedes dan cuenta de cómo ha ido cambiando la posición de las personas respecto de la propensión a votar, apruebo, la propensión a votar, rechazo, o la inseguridad entre las dos opciones. ¿Qué arroja esta encuesta que nos entregas en exclusiva, Jorge? Bueno, en esta ocasión esta encuesta se hizo, esta en particular, entre el 11 y el 17 de mayo. ¿Ya? Y muestra una estabilización de las posturas
y rigidización, que después podemos entrar en detalle a qué me refiero con eso. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Entre el 11 y el 17 de mayo, ¿cuántos casos y con qué metodología? Esta es una encuesta, fueron 1.337 casos, si mal no Perfecto. recuerdo, y es una encuesta por correo Ya. y que es representativa de la población mayor de 18 años con acceso a correo electrónico. ¿Es siempre el mismo grupo? No es un panel. Perfecto, no es un pero panel. sí es una muestra de más de 1 millón o sea, el marco muestral es más de 1 millón de correo electrónico al cual se le manda una muestra aleatoria de la Perfecto. encuesta. Fantástico. En todo caso, cuando ya liberemos los datos, ahí va a estar la ficha técnica y los datos son libres de disposición para el que desee trabajar con ellos. Ok, ¿qué indican? Continúa. Ya, entonces, muestran que se ha estabilizado, porque el primer dato en esa serie que tú dices que es la tercera etapa, el primer dato que nosotros vimos hacia el verano, en que se aumentaba en el clima de opinión el rechazo, eso se ha estabilizado. En esta encuesta también sigue igual, donde el rechazo aparece con un margen más o menos del 45, 47, dependiendo de cómo ahí lo puedo explicar, no es un margen de error, sino un bootstrapping que se hace. Y el apruebo un 27%. Ya. Pero esos son, y ese es el punto, porque nosotros lo que en esta ocasión queríamos hacer era estudiar qué pasa con los que están inseguros. Ya. Esos dos grupos que acabo de mencionar son los que están seguros de su posición y no se mueven de ahí. Y para decirlo en simple, si son 8 personas, 6 están seguros. ¿Ya? ¿Y de esos 6? 4 están seguros que rechazan y 2 están seguros que aprueban. Eso en números gruesos. Los otros 2 están indecisos y uno para cada lado. En principio, uno dice, pero un poquito más inclinado hacia la apruebo y otro un poquito más inclinado hacia el rechazo. Pero es bien categórico que 4 estén por el rechazo y solo 2 por el apruebo con certeza. De cada 8. O sea, son 40, Claro, 40 y los otros 2, y- o sea, lo que podría quedar 4-4, queda 3. Sí. 5. Ahora, pero y ahí cuando entremos en materia, lo interesante es hacer como la versión tweet de esto, es que las razones de inseguridad y de rechazo que no están, que son, o sea, de un rechazo que no está firme, están asociados mucho con los convencionales, Ya. pero no tanto con el texto. Y Ajá. cuando entremos Con la en actuación materia de los podemos ver convencionales. eso. Interesante. Con lo que fueron los convencionales, con la actuación de ellos. Con varias hoy les propusimos una serie de afirmaciones que tenían que decir si están de acuerdo, si están en desacuerdo con las afirmaciones. Y en general las afirmaciones que se referían a que no han hecho muy bien el trabajo o que han usado este espacio para beneficios que no son de bien público, eso tienen mayor aprobación, o sea, mayor de acuerdo con eso. Han sido poco profesionales. También eso está, de hecho, y también después podemos ver las cifras. Y eso está presente obviamente más en el grupo del rechazo, seguro, no está presente en el grupo del apruebo, seguro, pero los inseguros está igualmente presente. Bueno, pero antes de seguir con la conversación, ¿por qué no vemos la gráfica que da cuenta de los movimientos que ha habido entre marzo y mayo respecto de la predisposición de las personas a votar apruebo, rechazo o que están inseguras, Jorge? Porque lo que vemos en la barra amarilla, que es la encuesta que tú nos cuentas ahora de mayo, es un aumento entre la verde y la amarilla de la propensión a votar rechazo de 6 y tantos %. Claro. Eso, explícanos un poco. Ok, esto es súper interesante y esto que les voy a decir lo tienen que repetir con cualquier encuesta, sea la nuestra o sea de cualquiera, ¿ya? Porque el valor que está ahí es el estimador punto que se llama, ¿ya? Pero ese valor tiene un margen de error asociado. Ya, claro. Entonces lo que uno realmente estima es un rango. Ok. ¿Ya? Hay distintas técnicas para estimar el rango. En esta, para no entrar en términos técnicos, simplemente esta es bootstrapping. Hay otra forma, ¿ya? Ese rango, si se traslapan entre encuestas, tú vas a ver que aumentó 2 puntos, 3 puntos, 5, 6 puntos, pero si se traslapan, estadísticamente tú no puedes decir que ha aumentado. Perfecto. Están dentro del mismo margen. Se mantiene la tendencia. Entonces se mantiene la tendencia de las dos diferencias entre apruebo y rechazo. Donde hay en torno a un 40%, entre un 40 y un 45% para la opción rechazo y entre un 27-28% para la opción apruebo, y ahí en el centro está donde se juega lo que va a pasar, Paula, en el plebiscito. Vale, seguramente, como dice Carolina, se va a jugar entre las personas que hoy día están inseguras. Sí. ¿Por qué las personas hoy día están inseguras? Según la encuesta que ustedes tienen, ¿qué variables son las que pesan más
en la inseguridad de las personas hoy día para votar apruebo o rechazo el 4 de septiembre. Bien, a ver, la pregunta tal cual para poder responder eso no está hecha así explícita en la encuesta, así que hay que inferirla a partir de otras, ¿ya? Y la que nosotros incorporamos son preguntas en que le hacíamos que dijeran qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con distintas afirmaciones que se hicieron respecto a la convención y sobre los contenidos del texto que se está proponiendo, ¿ya? Entonces, eso de lo primero, ¿ya? Lo que aparece en el grupo de los inseguros como más destacado son cuestionamientos al proceso y a los convencionales. Más que a los contenidos. Más que a los contenidos. Y después, cuando hacemos una segunda parte en que nosotros les proponemos 12 textos, ¿ya? Y le decimos, antes lo habíamos hecho también con textos que habían sido algunos aprobados en comisiones y otros rechazados en comisiones, pero ahora lo hicimos con puros textos que son parte del borrador, ¿ya? Y entonces nosotros presentamos estos textos y les preguntamos a todos, pero focalicémonos en los inseguros, les preguntamos, dígame, usted, si sale este texto en el borrador, usted se inclina más por aprobar, rechazar, y entonces te da probablemente apruebo, probablemente no apruebo, en un gradiente, o probablemente rechazo. ¿Ya? Y cuando aparece el texto, ¿ya? Los inseguros se muestran mucho más partidarios en los 12 temas, ¿ya? En los 12 puntos que salen ahí, de aprobar. A aprobar. ¿Ya? Entonces, respondiendo ahora a tu pregunta, ¿qué es lo que yo deduzco de esta mirada? Es que estos inseguros se muestran reticentes por lo que han visto, pero quizás van a ser menos reticentes con respecto al contenido, si eventualmente saben más del contenido. Un último punto, mira, uno de los grandes elementos que distorsionan o generan bastantes, no sé, dudas respecto a este proceso es el hecho de que este plebiscito es un plebiscito obligatorio. Hay un voto obligatorio. Sí. ¿Cómo afecta eso, estos resultados? ¿Cómo afecta las proyecciones que hagamos de la situación final? Bueno, ahí es justamente lo que decíamos al comienzo. Clima de opinión versus un pronóstico de resultado. Para poder efectivamente hacerse cargo del pronóstico de resultado, yo tendría que poder decir o hacer un ejercicio, una modelación de quién creo yo que va a votar. Ahora, nosotros no hemos hecho eso. O sea, lo hacemos, pero no creemos mucho en los modelos que nos han salido, para ser bien honesto. En los distintos ejercicios que hemos hecho con elecciones pasadas también no hemos calibrado un buen modelo, ¿ya? Pero en esta encuesta no, pero en la anterior nosotros preguntábamos la opción, dejábamos la opción de que las personas dijeran no voy a ir a votar, ¿ya? Acá está en este caso en una no puede. No, acá también está, pero está en una segunda vuelta. O sea, si dijo que no, se quiso saltar la pregunta, después le aparece esta opción. No. ¿Ya? Y hay mucha gente que dice, yo no voy a ir a votar. Entonces, ¿qué es lo que, y no me recuerdo ahora los porcentajes, pero ¿qué es lo que te puedo decir entonces al punto? Yo creo que el enforcement, la exigencia del ir a votar, no está instalado en la población y probablemente no va a haber un aumento quizás de participación, pero no va a ser lo que uno esperaría de un voto obligatorio. Mira, algunas de las claves de cara al proceso constituyente y al plebiscito de salida del 4 de septiembre lo hemos visto junto a Jorge Fábrega, socio director de la empresa Datavoz, junto a Paulina Valenzuela, y este GPS ciudadano que vamos a seguir revisando en distintas entregas como primicia y en exclusiva acá en Días Contados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos. Muchísimas gracias por la compañía en este lunes acá en Días Contados. Nos reencontramos hasta la próxima. Paula, Juan Diego. Hasta mañana. Que estén muy bien. Hasta mañana.